Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to learn how to tell stories and talk about experience from the past. Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a aprender acerca de cómo contar historias o hablar acerca de experiencias pasadas. Bueno, este tema es un poquito complejo cuando lo pensamos desde la perspectiva del español. Cuando lo vemos desde la perspectiva del inglés es bastante fácil. Como siempre, ustedes saben que a mí me gusta hacer toda una analogía y una explicación de cómo funcionan las cosas en español. Eso nos ayuda, por una parte, a mejorar nuestra manera de hablar en español, a entender realmente cuál es la idea detrás de esos conceptos gramaticales y, por lo tanto, poder hacer la analogía con el inglés y utilizarlos adecuadamente. Cuando estamos contando historias en español, nos encontramos con un tiempo que se llama el pasado imperfecto. El pasado imperfecto es uno de esos diferenciadores con el idioma inglés que en español nos permite darle un modo de narrativa a algo que nosotros estamos diciendo. El pasado imperfecto se diferencia del pasado simple. ¿Por qué? Vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Yo voy a decir: yo caminé en el parque. Estoy hablando que en algún momento del pasado yo hice la acción de caminar en el parque. Y ese es un pasado simple. Yo caminé, yo jugué, yo hablé, yo dije. Esa situación está específicamente en un punto del pasado. Pero en español, cuando nosotros hacemos narraciones o contamos historias, nos basamos en el pasado imperfecto. Y ya no decimos yo caminé en el parque, sino yo caminaba en el parque, yo jugaba con Carlos, yo veía la televisión, yo leía un libro. Esas dos formas son diferentes. Cuando yo hablo de ese momento en el pasado específico o cuando yo estoy haciendo la narrativa de lo que sucedía en el pasado. Ese es el pasado imperfecto. En español se generan esas conjugaciones, en inglés no. En inglés el pasado simple es el mismo pasado perfecto y esa es una de las maneras con las cuales se nos facilita un poco, pero a la vez en algunas ocasiones se nos complica porque cuando nosotros queremos decir algo estamos pensando que deberíamos utilizar un tiempo diferente cuando realmente lo que vamos a utilizar en ese caso de las narraciones es el pasado simple. Veamos algunos ejemplos en español. Ella miró por la ventana. Ese es un pasado simple. Ella miraba por la ventana. El pasado imperfecto. Juan estuvo en mi casa. Pasado simple. Juan estaba en mi casa. Pasado imperfecto. Tú hablaste con los niños. Pasado simple. Tú hablabas con los niños. Pasado imperfecto. Y, como lo habíamos dicho, pasado simple y pasado imperfecto en inglés son los mismos. Entonces yo voy a decir: Carlos walked in the park. She looked through the window. Juan was in my house. You talked to the kids. En estas cuatro oraciones estamos diciendo tanto la frase que hacíamos en pasado simple como la frase en pasado imperfecto. Aquí ustedes me dirán, ¿cómo diferencio una de otra? Contextualmente. Cuando yo hablo contextualmente, las frases que rodean a esa frase en especial me están dando el contexto y me van a dar la idea de realmente si yo estoy tratando de una narración o simplemente estoy diciendo algo del pasado. Habiendo dicho esto, cuando vamos a narrar historias o hablar de experiencias del pasado, independientemente siempre vamos a utilizar el pasado simple. Vamos a hacer afirmaciones o negaciones en pasado simple. Muy simple, muy sencillo. Y también nos vamos a apoyar en una estructura muy interesante que es el used to. Ese used to significa solía. También vamos a podernos apoyar en algunos conectores para poder hacer esa narrativa. Algunos ejemplos de estas frases de énfasis o conectores para hacer esa narrativa son: Once upon a time, había una vez. There was a time, hubo un tiempo. It happened, sucedió. It all began, todo comenzó. I remember when, recuerdo cuando. In the meantime, en el entretanto, mientras tanto. Meanwhile, mientras tanto. Later, después, más tarde. Then, después, entonces. Suddenly, de repente. Out of the blue, de la nada. Back then, en ese entonces. Entonces vamos a tomar estas frasecitas de base para apoyarnos, para hacer esas conexiones y esos énfasis temporales en nuestra narrativa. Vamos a formar historias del pasado, vamos a hacer narraciones y nos vamos a apoyar en varias estructuras del pasado. Podemos utilizar el pasado simple,
podemos utilizar el pasado perfecto, podemos utilizar el pasado continuo, podemos utilizar el pasado perfecto continuo y podemos apoyarnos en la estructura used to, que significa solía. Ahora voy a hacer algunos ejemplos de narraciones utilizando estos conceptos. La primera que voy a hacer es utilizando pasado simple y la forma used to de solía. La voy a leer y después la voy a traducir. Dice, I remember when I was in college. I used to stay late almost every night. I studied for hours because I attended several classes. Dice, recuerdo cuando estaba en la universidad, solía quedarme hasta tarde casi todas las noches. Estudiaba durante horas debido a que asistía a muchas clases. Como ven, es una estructura que suena muy bien, suena muy natural y estamos utilizando básicamente pasado simple y el used to. Ahora veamos un ejemplo con pasado perfecto y used to. Dice, back then I had been unemployed for weeks. I used to read the classified ads on the newspapers in order to find a decent job. There had been a few chances to find the right job for me. La traducción sería, en ese entonces había estado desempleado durante semanas. Solía leer los avisos clasificados en los periódicos para poder encontrar un trabajo decente. Había habido algunas oportunidades para encontrar el trabajo adecuado para mí. Es un poco más elaborado, pero estamos utilizando el pasado perfecto y el used to. Ahora veamos unas frases con el pasado continuo y el used to. It all happened back in 1995. I was working for a big company in New York. We were handling lots of orders from all over the country. I used to be in charge of the East Coast Delivery Center. Todo comenzó allá en 1995. Estaba trabajando para una gran empresa en Nueva York. Estábamos manejando cantidades de órdenes de todo el país. Solía estar a cargo del centro de entregas de la costa este. Y ahora vamos a ver un ejemplo utilizando el pasado perfecto continuo y el used to. It was the summer of 2000. I had been living in Paris for about 3 months. I had been working as a waiter at a local restaurant. I used to leave work late because during summer the restaurant had been crowded almost every day because of the tourists. Era el verano del 2000. Había estado viviendo en París por cerca de 3 meses. Había estado trabajando de mesero en un restaurante local. Solía salir de trabajar tarde porque durante el verano el restaurante había estado lleno de gente casi todos los días debido a los turistas. Y ahora veamos un ejemplo utilizando una mezcla de todos estos. It all began when I was a child. I used to spend hours playing the guitar. My dad had bought me a cheap electric guitar, but I loved it. It had been the best gift for me. I remember the very moment I unpacked it. I ripped away the gift wrapping and started strumming the instrument right away. Todo comenzó cuando era niño. Solía pasar horas tocando guitarra. Mi padre me había comprado una guitarra eléctrica barata, pero me encantaba. Había sido el mejor regalo que me pudieran dar. Recuerdo el instante en el que la desempaqué, rompí la envoltura de regalo y empecé a tocar el instrumento inmediatamente. Entonces, como ven, podemos utilizar varias estructuras del pasado para hacer esta narrativa. Y nos apoyamos en diferentes elementos gramaticales para que esto pueda sonar de una manera más natural. Entonces, ¿tu trabajo cuál es? Empieza a elaborar historias del pasado. Empieza a hacer narrativas tuyas y revisa cómo utilizar estos elementos. Primero haz narrativas con una forma, después con la otra, después con la otra, y cuando te sientas más cómodo, empieza a mezclar todas estas dentro de una sola estructura narrativa. Si durante el trabajo que estés haciendo te encuentras con dificultades, revisa el material cuantas veces sea necesario. Y si las dificultades persisten, déjame un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado el contenido de este video, recuerda darle like, compartirlo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, dale click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estoy poniendo en mi canal y de paso apoyas mi trabajo. Como siempre, gracias por dedicar tiempo para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.